la televisión, antes era como la de Volver al Futuro. Sí. Que decías, mire, la televisión la acaba de comprar papá, la acaban de entregar. Y ustedes tienen televisión. Y dice Marty, sí, tenemos 2. Debe ser millonario. Sí. Nadie tiene 2. Y es que antes era caro porque también la televisión era prácticamente un mueble. Así es, sí. Y era muy pesado y era muy, muy costoso. Muy, muy costoso. Ya después se fueron haciendo ya diferentes tamaños y ya tenías la oportunidad de comprar otra televisión que para tener en otro cuartito. Ya después ya hasta en la cocina había, ¿no? Sí. En la cocina tenías Fíjate, televisión. en la casa de mi abuela, ella tenía, de lo que me acuerdo, una tele sonda, que eran unas teles que dices tú, era un mueble, era a lo mejor una tele, no sé si... Es una pantalla, digamos, más o menos del vuelo, ajá, pero que estaba cubierto por un mueble de madera tallado bien. Bien cañón, muy padre. Y había teles que también tenían el tocadiscos que le decían. Ajá, sí. ¿Sí te acuerdas? La tornamesa para tocar los LP, los viniles. Tenías la tele y tenías el estéreo. Hoy estaba muy chido. Y además Sonda fue de los que implementaron, de los que inventaron el toque mágico. A ver. Tú tocabas el logotipo de Sonda, lo tocabas y encendía la tele. Ok. Porque antes era de mover el switch. Sí. O presionar un botón y que se quedara trabado para que pudiera encender la televisión. Exacto. Pero antes eran de bulbos. Tenías un regulador. Sí. Que ahorita pudiera ser como un de esos supresor de picos o de voltaje. Ajá. Prendías el regulador primero y luego prendías la televisión y esperar a que se calentara. Sí. Prendía un puntito blanco y luego de rato se iba expandiendo y ya veías la imagen. Así es. Sí, eran los televisores. El regulador que en la casa de mi abuela era un pedo. Siempre durante muchos años estuvieron muy limitados mis abuelos, por X razones. Entonces mi abuela, muy buena administradora, era prende el regulador, de 4 a 8 ver novelas, apaga la televisión, vuelta, cenamos, vemos tele y a las 10 se apagaba la televisión. Era un pecado, güey, dejar el regulador prendido porque consumía luz. Sí, a final de cuentas era consumir luz. Así es. Y ahí están, fíjate, de la televisión, la perilla. Solamente traía la U, que era UHF, era la ¿cómo le llamamos? Que la frecuencia. Y los demás canales eran VHF, que era del 2 al 13, y luego la U. Había 3 televisiones que tenían otra perilla, y esa es Sonda, fíjate. Perilla abajo, y que ya 14, 15, 17, tan. Para la gente que vive en Nuevo León, recuerda que le ponías a la U, y luego ya abajo le cambiabas al canal 28. Que era aquel que había. No todas las televisiones venían equipadas. Te platico una historia. ¿Sí? Resulta ser, tengo un tío mío que trabajó muy de cerca con aquellos jefes del 28, de los primeros. Yo me acuerdo aquí... ya la puedes cargar. Yo me acuerdo aquí que el fútbol siempre ha sido muy apasionante. Bueno, siempre lo he seguido. Entonces, cualquier partido de fútbol aquí cerraban la señal para que los equipos tuvieran más afluencia de gente. Sí, porque aquí no se llenaban los estadios en aquellas épocas. Así y decías tú, bueno, pues vas a transmitir el partido, menos va a venir la gente. Exactamente. Entonces, cortaban la señal aquí en el canal 8, me acuerdo, porque Tigres y Monterrey lo transmitía Imevisión. Sí. En aquel tiempo era Imevisión. Era Imevisión lo que había. Canal 13 a lo mejor, porque se me hace que ni siquiera Imevisión era antes de Imevisión. Canal 13. Ya me tocó verlos con Imevisión. Sí. En Canal 13 cortaban la señal y aquí ponían, te había platicado esa historia, Jesús Soltero. Sí. Cuando empieza Canal 28, lo primero que hicieron ellos fue abrir la señal para atraer a la gente. O sea, tú podías ver los juegos de Tigres y Rayados, a lo mejor un mes, 2 meses, los partidos los podías ver en el 28, y eso fue como ese canal de gobierno, fue la única cuestión que podemos tener es atraer a la gente, es con los partidos de fútbol. Sí, y fíjate, lo que dices tú es que era canal de gobierno, ¿qué le podías decir? Nada. En aquel tiempo nada. Que en aquel tiempo me parece que estuvo don Alfonso Martínez Domínguez, si no me equivoco, que era un tipo bastante recio, de esos políticos de mano dura. Esos que hasta que hablan, que la verdad. Así hablaba el señor. Sí. Incluso yo por ahí estaba viendo una serie que se llama Maciosare, un extraño enemigo, que está en Amazon.
habla de la época de Echeverría. Bueno, al lado de Echeverría estaba Martínez Domínguez. Martínez Domínguez. Él fue regente de la Ciudad de México cuando el 68. Órale. O sea, sí, era de esos políticos muy pesados. Claro. El de Monterrey se va a hacer, por alguna razón, regente de allá de México. Y cuando entra López Portillo, él se hace gobernador de Nuevo León, que fue el que hizo la Macroplaza. Órale. Que ya se termina con Jorge Treviño. Jorge Treviño, así es. Sí. Y luego creo que Soque Terrizo fue el que siguiente gobernador. Creo y por que ahí. Sí.